Hola, proyectista, ¿cómo estás? ¿Te consideras concretante ya? A veces nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta pasar a la acción, postergamos, cancelamos, dejamos para después por X causa. Ahora, ¿esas causas son obstáculos o son excusas? Recordá que es muy importante reconocer esta diferencia. Cuando postergo, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿para qué estoy postergando esto? Entonces ahí van a venir infinidad de razones, pero que tienen que ver con el por qué, no para qué. Y porque no tengo tiempo, porque me falta tal cosa, porque no estoy con mucha motivación que digamos en este momento. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué no tengo motivación en este momento? ¿Para qué no tengo tiempo para hacer esto? Entonces ahí vamos a empezar a desentrañar cuestiones muy profundas, emociones que están muy adentro nuestro y vamos a empezar a entender desde qué lugar tenemos que reactivar la voluntad. Esto es elemental. Generalmente cuando cancelamos es porque hay algunas cuestiones vinculadas con nuestro estado anímico que nos impide avanzar, que nos impide ir hacia adelante. Pero ese estado anímico tiene alguna razón de ser, tiene alguna causa profunda. ¿Cómo diferenciar las excusas de los obstáculos? Un obstáculo es algo concreto, real, específico y muy objetivo. Está viniendo desde el afuera y es algo que no depende de mí resolver. Ahora, si yo estoy en ciertas situaciones en las que digo, uy, por esto que está pasando no voy a poder hacer esto otro, ¿realmente no voy a poder hacerlo o lo estoy considerando de antemano como un impedimento? Entonces, cuando no estoy pudiendo avanzar, ¿para qué no puedo avanzar? Generalmente, las inhibiciones, los bloqueos, nos están protegiendo de algo. Y ese algo tiene que ver con cuestiones que pueden estar vinculadas o a un pasado remoto, en donde hay experiencias que marcaron un trauma, o a un futuro que está cargado de expectativa y que en este presente me genera ansiedad. Entonces, fundamental, lo principal cuando estoy cancelando, cuando estoy postergando, cuando no estoy accionando, es preguntarme si las situaciones que me están impidiendo avanzar son obstáculos reales o son excusas que me estoy imponiendo. Y si son excusas, bueno, ¿para qué? Los para qué también nos van a llevar a encontrarnos con protecciones que nos estamos poniendo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Escudos, son escudos que me están como creando una coraza en la que yo no estoy pudiendo desanclar una identidad acentuada. Por ejemplo, si hago tal cosa y me empieza a ir bien, ¿cómo justifico determinados argumentos que yo he tenido durante mucho tiempo de que oh, tal cosa no se podía hacer? O en la realidad que tenemos, ¿cómo voy a poder ser exitosa, ser exitoso con esto, con lo otro, con aquello? Y ojo que a veces en esas protecciones, en realidad también estamos respondiendo en complacer a un otro o a lo otro. Lo otro tiene que ver con el entorno. Nuestros estados anímicos están también relacionados con nuestros pensamientos, con nuestra manera de ver y entender el mundo. Y ahí es donde hay creencias muy ancladas que a veces nos están impidiendo emerger. ¿Y qué pasa si emergemos y esas creencias son desactivadas? Se nos va desconstruyendo una identidad que tal vez fue estructurada durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando no concreto? Cuando sigo en la idealización, idealización en el sentido de idea, no idealización en el sentido de ilusionarse con algo. Cuando sigo ideando, ahí a lo mejor te suena como más certero el concepto, sigo como en la expectativa,
Pero, ¿qué es lo que ocurre? No voy a estar pasando a concretar de verdad y el concretar puede generar dos situaciones. O que sea exitoso lo que estoy haciendo y que, bueno, qué fantástico, funcionó. O a la inversa, uy, y ahora que esto funcionó, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a estar mi realidad de ahora en adelante? Y lo otro es el temor al fracaso, que la cosa no funcione como yo quiero, como yo estoy esperando. Entonces, mientras no concreto, sigo en la creación, ¿no es cierto? Mientras no concreto, sigo ideando, sigo en la idealización y sigo como proyectando algo que quiero ser o alguien que quiero ser. Así que de ahora en adelante, proyectista, si no pudiste pasar a la acción, empezá a preguntarte, ¿para qué estoy en este lugar? Y por otro lado, ¿cuál es el beneficio que yo voy a obtener cuando llegue al resultado? Recordá que acá estamos en un nuevo paradigma. Vos sabés que a mí, si me conocés y me venís siguiendo, sabés que me gusta instaurar nuevos paradigmas, romper esquemas, romper el molde. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, generalmente estoy pensando en el valor que le voy a dar a un otro. ¿Qué es lo que yo estoy pudiendo aportar al mundo con esto que estoy haciendo? Pero ese no es el primer paso. El primer paso es, ¿qué me va a aportar esto a mí? ¿Cuál es el beneficio para mí? Aquí vamos a ser egoístas. Date el permiso de ser egoísta, porque si no encontrás un beneficio para vos, si todo lo que haces lo haces pensando en el resultado para el otro, o para el entorno, o para lo otro, se te va a caer la motivación en algún momento, porque vas quedando en postergación, salvo que por alguna razón vos encontrés beneficio en el beneficio del otro. Pero tenés que deducirlo, tenés que entenderlo, tenés que comprenderlo y tenés que aceptarlo. Mi beneficio en esto que estoy haciendo es este. Y el beneficio tiene que estar en el paso a paso. ¿Qué me aporta a mí ahora dar este paso para llegar al resultado final de este proyecto? Porque en el paso a paso está el momento presente y ahí es donde está la motivación y ahí es donde bajamos la ansiedad. Si yo estoy pensando en el beneficio del, del proyecto concretado al final, a lo mejor es un proyecto a largo plazo y entonces ahí me desgano y claro, lo dejo para después y total, falta tanto tiempo para que esto se concrete, para que esto finalice. Entonces, lo primero es desglosar el paso a paso. ¿Y qué me aporta a mí ese paso a paso? Ese accionar que estoy teniendo para que el proyecto se concrete. Recordá que aquí en este programa de evolución personal somos concretantes. Entonces, la voluntad para pasar a la acción es fundamental. Y de eso se trata este módulo que estamos viendo hoy. ¿Cómo vamos a hacer para impulsar nuestra voluntad? Es fundamental. Ahora, en cuanto al beneficio que vas a obtener con tu proyecto, te voy a pedir que seas inmensamente egoísta. Hacelo en la intimidad de tu habitación, cuando te estás por dormir, cuando vos quieras, pero pensá en el beneficio propio. Después de ahí construimos para los demás, porque acordate, y esto lo vamos a ver en el módulo siguiente, cuando veamos ley de correspondencia, cuando veamos ley del dar y recibir, acordate que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿vas a beneficiar a otro si primero no te estás beneficiando vos? Esto es fundamental. Y a veces las respuestas que suelen darme mis clientes, mis consultantes, es, y mi beneficio es que estoy ayudando a alguien a lograr tal cosa. Y ahí vamos a trabajar con una técnica fabulosa que se llama la cadena de significados. ¿Y en qué te beneficia a vos ayudar a alguien en tal cosa? Entonces, vamos a ir encontrando.
la cadena de beneficios en ese encadenamiento de significados. Es muy importante que empieces a hacer las cosas desde tu interior hacia el exterior, porque no se puede construir desde el afuera hacia adentro. Un, eh, un arquitecto, a ver, quien construye o un artista que hace una obra de arte, siempre primero está en la imaginación. La imaginación es primero, primero está en la mente y después se plasma en el afuera. Con tu proyecto es exactamente lo mismo, aunque se trate de poner un kiosco, no importa qué es lo que querés hacer, qué beneficio me está aportando esto a mí. Y ojo que el beneficio no siempre tiene que ver con los recursos materiales. El beneficio generalmente es evolutivo, es algo que algo que a mí me va a estar aportando un valor para dar un salto evolutivo como persona. No siempre el beneficio tiene que ver con cuestiones materiales, porque vos me podés decir, sí, porque cuando yo tenga este proyecto concretado, voy a estar ganando tanto por mes y entonces voy a poder comprar esto o hacer aquello, pero ¿para qué querés comprar eso? ¿Para qué querés hacer aquello? Y ahí es donde vamos a entrar en el concepto del sentido, el sentido del propósito. Así que bueno, imagínate todo lo que tenemos para ver en estos talleres de que componen este programa de evolución personal que decidí llamar Fluir para concretar. En el primer módulo, bueno, en el módulo introductorio hablamos de fluir, qué es lo que significa, y acordate que siempre fluir es ser desde nuestra naturaleza natural, es ser sin esfuerzo o ser para hacer sin esfuerzo. Cuando yo soy desde mis dones naturales, desde mi potencial, desde mis propios recursos, desde mis dones, mis talentos, mis habilidades, empiezo a construir desde un lugar sin sacrificio. ¿Pero por qué? Porque me sale todo naturalmente, pero estoy haciendo. Fluir no significa quedarme como con absoluta tranquilidad esperando que las cosas me lleguen de donde sea. Fluir es hacer con dirección desde mi potencial natural. Entonces, aquí estamos. Vamos a fluir para concretar. ¿Estás lista? ¿Estás listo, proyectista? Ahí vamos. Muy bien. Vamos a empezar a fluir para concretar. Bien, tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Los que ya me conocen saben que esto me cuesta un poquito. Ahí vamos. Ahí vamos. Y muy bien. Bueno. Em, Cada una de las claves que vamos a ir viendo en estos talleres de fluir para concretar está compuesta por leyes universales. Estas leyes universales provienen de el Kybalión, las leyes espirituales del éxito y los aspectos fundamentales de la creación o los aspectos fundamentales de Dios que vienen de la metafísica. El Kybalión es una alineación con el orden cósmico, implica desarrollar el dominio propio para lograr la auto-co-creación. ¿Por qué co-creación? Porque tenemos que ser en integración con lo que nos rodea. Nadie puede crear independientemente y nadie puede crear en soledad. Siempre necesitamos de algo o necesitamos de alguien para poder hacer nuestras creaciones, para poder concretar lo que queremos, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que soñamos. Las leyes espirituales que plantea Deepak Chopra tienen que ver con que el éxito no solamente se alcanza cuando concretamos metas, ¿no? El éxito es vivir con sentido y ahí es donde vamos al sentido del propósito. Si yo no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, no puedo darle una dirección clara a lo que quiero lograr. Entonces ahí es donde viene el desgano, ahí es donde viene
a ver, la falta de voluntad, ahí es donde la motivación no aparece ni por arte de magia, porque no le encuentro sentido. Y si no encuentro sentido, no puedo dar una dirección clara. Y si no doy una dirección clara, hago y no obtengo resultados. ¿Por qué? Porque nuestra energía, cuando no le damos un sentido y una dirección clara, al propósito, nuestra energía, bluf, se desvanece, se nos va como consumiendo. Entonces, siempre es muy importante que te preguntes, ¿qué sentido tiene esto que quiero hacer ahora? Pero ¿qué sentido tiene para mí? No qué sentido tiene para el afuera, porque si no tiene sentido para mí, no va a tener sentido para el otro, porque yo no puedo dar lo que no tengo. ¿M? Bueno, y con respecto a los aspectos fundamentales de la creación, los aspectos fundamentales metafísicos, los aspectos fundamentales de Dios, tiene estos distintos nombres. Nos vamos a encontrar con virtudes activas. Esto significa que cada persona puede cultivar la voluntad en sí misma para poder pasar a la acción. Es un potencial. Todos tenemos la voluntad en nuestro interior, pero cuando no encontramos el sentido de lo que hacemos, la voluntad se desvanece junto con nuestra energía. Entonces, fundamental direccionar la voluntad para poder darle un sentido a, a lo que hacemos, para encontrar el sentido de lo que hacemos. Entonces, ahí, bueno, ahí decimos, ¿no? ¿Qué es primero, la voluntad o el sentido? En realidad, lo primero es encontrar el sentido. Y ahí, cuando encuentro el sentido, el propósito se afianza, la dirección empieza a ser clara y entonces la voluntad sale naturalmente. No tengo ni siquiera que preguntarme cómo tener ganas de. Y es terrible cuando no tenemos ganas de hacer algo. Se nos cae el mundo, porque a veces nos pasa que queremos hacer las cosas, pero no tenemos la fuerza interior para hacerlas. Y es aniquilador. Entonces, en este taller vamos a ir construyendo esos estados anímicos que nos van a empezar a ayudar a activar para direccionar la voluntad de una manera clara, bien direccionada hacia donde quiero dirigir mi atención. Y ojo con esto, ¿eh? Porque a donde ponemos la atención, uf, se diversifica. Entonces, si yo pongo mi atención en mi desgano, difícilmente me pueda encontrar con el sentido del propósito, porque estoy constantemente conectando con mi energía baja. Pero bueno, no me quiero adelantar, no me quiero anticipar. Vamos a ir acomodando todos estos conceptos que quizás ahora son muy abstractos, pero bueno, ya sabes que tenemos un encuentro mensual, una vez al mes nos encontramos a través de Google Meet grupalmente y nos vamos conectando con nuestras ideas y vamos poniendo en claro todo esto que vamos aprendiendo en el manual teórico de quienes están integrando este programa de evolución personal, Fluir para Concretar. Además de este video que vos estás viendo, reciben también el manual con los ejercicios, con las actividades prácticas y también participan de la clase grupal que se realiza una vez al mes a través de Google Meet. Bien, entonces es muy importante que de ahora en adelante te preguntes, ¿para qué estoy haciendo esto? Tu mente es algo así como una semilla que tiene unidad y creación. Em, Hay que tener cuidado con esto del concepto de la unidad. La unidad es
la manera que yo tengo de alinearme desde mi interior hacia el exterior. Es como lo que hablaba Neville Goddard cuando plantea el ti en mí y el mí en ti. Yo no puedo entender el mundo por fuera de las experiencias que he tenido, porque esas experiencias que yo tuve van creando como recortes y segmentos de realidad que instauran determinadas creencias. Entonces, a través de esas creencias, yo construyo la realidad. Entonces, tengo que comprender de qué manera yo estoy construyendo lo que observo y lo que me rodea para saber cómo estoy interpretando las cosas que van ocurriendo, lo que va sucediendo en el afuera. Esto es elemental. Lo vamos a ir trabajando a lo largo de todos los talleres de este programa de evolución personal, porque no es, digamos, tan sencillo a veces encontrarse con esos esquemas a través de los cuales estamos entendiendo el mundo, comprendiendo el entorno que nos rodea y por ende construyendo realidad. Claro, entonces acá vos me dirás, pero Perla, las cosas que pasan en el entorno, ¿qué tienen que ver conmigo? Bueno, es cierto, hay cosas que no tienen que ver con nosotros. Aquí vamos a la diferencia entre obstáculos y excusas. Lo que sí tiene que ver conmigo es qué hago yo con eso que pasa. Y eso que yo hago con aquello que está pasando está directamente relacionado con mi manera de interpretar no solamente la realidad, sino también de interpretarme yo y de interpretar el entorno, interpretar a quienes me rodean. Nosotros somos seres interpretantes y somos seres interpretados. Y la realidad en sí misma no existe. La realidad es una interpretación de lo real. Lo real existe en tanto y en cuanto hay un ser que lo interpreta. Esto lo vamos a ir viendo también más adelante a lo largo de los distintos talleres, como para que no te quedes nunca, no te enganches nunca con lo que vos creés o entendés del mundo. No te la creas. Ese es un cuento. Entonces, cuando sientas frustración, cuando sientas desgano, cuando sientas desánimo, cuando te falte voluntad, pregúntate, ¿cuál es el cuento que me estoy contando? El cuento que te cuentas tiene una relación directa con la realidad que creas. Entonces, cuando podemos empezar a deshacer eso, podemos empezar a desconstruirnos y podemos empezar a crear y crearnos en un mundo diferente. En realidad, no en un afuera diferente, sino en un mundo que yo entiendo diferente, en un mundo que yo percibo diferente, porque la manera en cómo vos percibís el mundo también es lo que va a estar influenciando en tus estados anímicos. Bueno, bien, todo proyecto comienza en la mente. Creo que quedó claro y vamos a ver en qué consisten cada una de estas tres leyes, cada una de las claves para concretar que están contenidas en este programa de evolución personal, que son 7, están contenidas, están conformadas, perdón, por tres leyes universales. Yo lo agrupé de esta manera. Hice 7 claves y en cada clave puse alguna de las leyes universales que considero que son elementales y que se relacionan entre sí. Muy bien, ley del mentalismo tiene que ver con los pensamientos. Todo es mente, todo nace en mi manera de pensar las cosas y en las cosas. Nosotros no solamente pensamos en, también pensamos eso, pensar las cosas y pensar en las cosas. No es lo mismo. Ya vamos a ir también comprendiendo qué significa eso. Sobre todo en las clases grupales vamos trabajando de manera práctica todos estos temas teóricos que estamos viendo aquí, que por ahí
parecerían como un poquito abstractos. Entonces, ley del mentalismo son los pensamientos. Ley del potencial puro, ay, esto me encanta, es el vacío fértil. ¿Por qué vacío fértil? Porque si yo me baso en todo lo que yo ya conozco y en todas las experiencias acumuladas, probablemente yo esté anclándome en zona de trauma, porque las experiencias que interfieren en los proyectos, las experiencias que interfieren para concretar, no son solo las positivas, interfieren incluso más las negativas que las positivas. ¿Por qué? Porque las tomo como escudo de protección, para que no me vuelva a pasar lo mismo, porque los seres humanos tenemos escudos protectores, vamos por la vida a la defensiva. Y esas son las creencias también. Las creencias, así como pueden llegar a ser limitantes o inhibidoras, también son impulsos de acción. Entonces, en ese vacío fértil, ¿qué creencias puedo instaurar para que yo me pueda impulsar hacia lo nuevo? Pero ojo, porque primero, desde mis pensamientos, tengo que reconocer cuáles son las experiencias del pasado negativas que están interfiriendo para que yo tenga este estado anímico que estoy teniendo, para que me falte la voluntad, para que siga en el proyecto, dando vueltas en el proyecto y no pase a concretar. Entonces, en ese vacío fértil yo me voy a recrear. Me voy a recrear siempre desde mi naturaleza. Acordate que la manzana no puede ser pera. Entonces, siempre desde mi propia naturaleza, desde mi propio potencial, ¿qué es lo que yo puedo empezar a concebir para poder crear? Y o sea, el vacío fértil también a veces tiene que ver con el entorno en el que estoy. A veces hay entornos que no son propicios para emprender lo que quiero emprender. Entonces, ¿de qué manera el entorno que a mí me está rodeando es útil o no para lo que yo quiero hacer? Yo doy siempre el ejemplo de cuando quiero hacer producciones audiovisuales, por ejemplo, para hacer este video o cualquier otro, o meditaciones. En meditaciones incluso es más complicado que en este video, porque si tengo ruidos externos, si un perro de uno de los vecinos ladra y ladra y ladra todo el tiempo, es muy difícil ponerme en ese momento a grabar una meditación. Por un lado, porque no me voy a concentrar como tengo que concentrarme poniendo la voz que tengo que poner en el tono adecuado de meditación. Los que me conocen ya saben cómo lo hago y incluso a veces me piden meditaciones porque quieren que acompañe con mi voz y me piden que las grabe a las meditaciones de los cursos. Y a veces hay determinadas circunstancias que no son favorables para el proyecto que estamos teniendo. Entonces, esto es fundamental también. El entorno que yo estoy teniendo, ¿qué tan fértil es para que yo pueda crear lo que quiero crear, para que yo pueda concretar lo que quiero concretar? Y finalmente, el aspecto unidad, que tiene que ver con la integración. Integración desde el adentro hacia el afuera, integración de mi interior con mi exterior. Recordemos que somos unidad con el universo. Y bueno, sabemos también que desde la unidad interna pensamos y creamos, y el propósito está siempre directamente relacionado con aquello que pensamos, y así es como le damos forma o no le damos forma. Todo lo que sucede o no sucede tiene que ver con nuestra manera de interpretar el mundo que nos rodea. Y las interpretaciones pueden ser tan variables como la cantidad de huellas digitales que hay en el mundo. Podemos entender un hecho, un mismo hecho, de infinita cantidad de maneras. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que está ocurriendo lo puedo observar desde otra perspectiva, comprenderlo y sentirlo de una manera diferente,
la realidad también empieza a transformarse. Pero cuando digo realidad, no estoy hablando de hechos externos, que si está ladrando el perro del vecino, puede pasar, ¿eh? Que el perro deje de ladrar porque yo cam- activé energéticamente un campo vibratorio donde se transformó el afuera. Puede pasar. Pero bueno, hay hechos que son colectivos también, que son masivos y bueno, ahí es un poquito más difícil, hay que tener mucho potencial energético para que ese afuera cambie. Pero cuando cambia mi manera de comprenderlo y de asimilar y de entender, voy a encontrar momentos diferentes para poder hacer las cosas de una manera diferente. Y por ende, los resultados también van a ser diferentes. Si hacemos siempre lo mismo, puk, 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 lo dijo Einstein, no lo digo yo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, si yo hago siempre lo mismo, de la misma manera, tuk, 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 quizás se me hubiera ocurrido, pero como ya sabemos que lo dijo, entonces se lo dejamos al gran genio. No vamos a poder obtener resultados diferentes si hacemos siempre las cosas de la misma forma. Esto es innegable, es prácticamente una ley también. Entonces, estoy haciendo algo y la situación no cambia, no me cambia a mí el estado anímico, no puedo entender esto de otra manera, no lo puedo ver de otra forma. Bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer diferente para que el resultado sea distinto? Empezá a preguntarte también las cosas desde ese lugar y las situaciones te puedo asegurar que van a empezar a transformarse. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, la ley del mentalismo nos enseña que el universo es mental. Lo que pensamos con claridad y sentimiento se manifiesta. Es más o menos lo que te dije recién. A lo mejor, cuando yo empiezo a entender la realidad de una manera distinta, el perro del vecino empieza a hacer silencio, porque cambia la energía, porque cambia el campo vibratorio que nos está rodeando. Es un poquito abstracto lo que estoy diciendo, un poco complejo. Por ahora, lo que yo quiero que entiendas es que cuando crees que la realidad es distinta, la realidad es distinta. Es la creencia, ¿eh? No solamente el pensamiento. ¿Qué significa la creencia? La alineación entre pensar y sentir. Cuando pienso y siento, estoy creyendo. Entonces, cuando transformo la manera que tengo de sentir las cosas, es porque algo en mi mente cambió. Y cuando algo en mi mente cambió y siento de manera diferente, se transforma la creencia. La ley del potencial puro nos recuerda que en el silencio interior nos conectamos con el campo ilimitado de posibilidades. Este es el vacío fértil. Es maravilloso. A mí me encanta. Porque cuando vamos al vacío, desconstruimos esquemas, patrones y estructuras que nos están impidiendo avanzar como queremos hacia donde queremos. Entonces, fundamental poder conectarse con el campo ilimitado de posibilidades. Eso lleva un tiempito de práctica, no es algo que digo, uy, me voy a conectar con todas las posibilidades que yo tengo a mi disposición y ya me puedo conectar. Hay que hacer un trabajo interior muy profundo, hay que hacer un barrido de creencias limitantes y hay que instaurar nuevas creencias también. Pero esas nuevas creencias probablemente las encontramos después de ir a ese campo ilimitado de posibilidades. Primero nos vaciamos, tenemos que saber que vamos a desconstruir. Entramos en ese campo ilimitado de posibilidades que se hace a través de una inducción, en meditación y con ciertos ejercicios, y ahí voy adquiriendo nuevas creencias, voy conectando con un potencial puro y quizás me empiece a reencontrar conmigo desde un lugar diferente, desde un lugar que yo no sabía que tenía. Muy bien. El aspecto unidad nos revela que no estamos separados de la fuente. Somos una expresión viva de la
totalidad. Cuando comprendemos esto, empezamos a tener un poquito más de cuidado con lo que pensamos, porque si yo considero que lo que yo estoy pensando sobre concretar o no concretar, o sobre quién soy y cómo soy, y las cosas que me estoy diciendo a mí, en mis conversaciones internas, impactan en el universo, y el universo es un reflejo de lo que yo estoy pensando, y el universo también se refleja en mí, entonces, ojo, porque todo lo que yo digo de mí impacta y se van a generar circunstancias que me van a empezar a traer comprobaciones en la realidad. Lo que crees o lo que no crees se refleja en el mundo que te rodea. La realidad te va a dar la razón. Bueno, entonces, ¿cómo fluir para concretar a través de todo lo que ya estuvimos viendo? Vas a percibir tu proyecto y te vas a decir, todo lo que pienso sobre este proyecto se refleja en la mente del universo para poder crearlo en la realidad. Es lo que te decía recién. Cuando vos tomas conciencia que todo lo que pensás es una orden que le das al universo, es un comando maestro que le das al universo, tu pensamiento y tu sentir. Ojo, porque a veces estamos pensando frases positivas, frases poderosas, pero no nos las creemos. Entonces no las sentimos. Por ende, tu realidad no va a cambiar. Por eso yo siempre digo, tengamos cuidado con la repetición de frases, porque repetir, repetir y repetir, si no me lo creo, no funciona. Están quienes dicen que repetir, 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 te lo terminás creyendo porque programas tu mente. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, son posturas. Yo voy siempre primero al sentir y a creérmelo, pero desde la esencia, que ahí es donde entramos en la profundidad del ser. Entonces, todo lo que pienso sobre este proyecto se refleja en la mente del universo para poder crearlo en la realidad. Para concretar, recordate esta sigla, TAR. Desde el mentalismo transformás la mente que observa. Desde el potencial puro te abrís al campo cuántico. Desde la unidad recordás que todo ya está en tu interior. Concretar, tar, transformar, abrir, recordar. Los pensamientos y el sentir transforman. El silencio, el vacío, el desprenderse de viejas estructuras y de creencias limitantes nos abren a las nuevas posibilidades. Y recordar significa que yo tengo que internalizar ese proyecto como si fuera algo que ya viví. Si yo te digo a vos que me relates el recuerdo de algún episodio de tu vida, el que sea, no importa ni cuál, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, nada. Vos dudás de que eso es real, de que eso es verdad, de que eso es verídico. No, porque sabes que lo viviste. Entonces, la unidad también implica recordar el futuro. Es el recuerdo del futuro. Cuando yo me percibo en el proyecto, lo tengo que hacer con tanta veracidad como cuando recuerdo algo que viví. Es el recuerdo del futuro. No te olvides de eso porque es elemental para desconstruir experiencias negativas que podrían estar generando interferencias para concretar tu proyecto. Cambiar de percepción es elemental para poder ser
concretante. ¿Qué significa cambiar de percepción? Significa instaurarnos en una nueva línea de tiempo. No se trata de saltar en el tiempo físico, porque algunos creen que es un viaje del pasado o un viaje al futuro, o que yo cambio la línea de tiempo y todo se convierte en otra cosa. No, se trata de saltar a un nuevo nivel de conciencia. Esto significa tener nuevas actitudes, tener nuevos pensamientos y generar nuevas acciones. Cuando yo me conecto con quién quiero ser en ese proyecto concretado, ¿no? El proyecto concretado, ¿qué significa? Que yo voy a estar en una realidad que quise tener cuando pensé en concretar ese proyecto, cuando ideé ese proyecto. Entonces, es salir de la imaginación. Concretar es estar en la parte práctica. Entonces, yo en mi proyecto concretado, cuando dejo de ser proyectista y soy concretante, ¿qué hago? ¿Qué actitudes tengo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo es mi entorno? Y por supuesto, qué siento, qué pienso, de qué manera interactúo con los demás cuando el proyecto está concretado. Esto es saltar en la línea de tiempo. Esto es crear una nueva línea de tiempo, generar un nivel de conciencia diferente. Mi proyecto ya está concretado, pero ¿está concretado desde qué lugar? Desde ese quién soy, donde toda mi naturaleza se va interrelacionando con esa realidad que tiene que estar, digamos, manifestada para que yo diga, el proyecto está concretado. Entonces, ¿qué tiene que haber en mi entorno y en mi alrededor para que el proyecto esté concretado? Bueno, yo tengo que ser así, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal otra. Entonces, eso es saltar la línea de tiempo y, por otro lado, saltar la línea de tiempo o cambiar la línea de tiempo también significa un nivel de conciencia más elevado, en donde mis pensamientos, mis creencias y mis estados anímicos son dominados a voluntad. No es simple, lo vamos a ir viendo a lo largo de los talleres en toda la parte práctica. Muy bien, desde el mentalismo, el cambio de la línea de tiempo, ¿cómo lo hacemos? Desde un cambio interno, desde mi manera de pensar y de entender el mundo, y eso nos va llevando a reflejarlo en el afuera. Cuando yo pienso de determinada manera, el resultado es de una forma específica. Cuando yo cambio mi manera de pensar, empiezan a cambiar mis actitudes, empieza a cambiar mi manera de sentirme y por ende también van a ir cambiando determinados efectos de realidad. Desde el potencial puro, el cambio de línea de tiempo, el no hacer consciente abre rutas no exploradas. El no hacer consciente significa dejar de hacer lo que yo venía haciendo cuando el proyecto no podía concretarse. Entonces, con el proyecto concretado, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Acá es al revés, ¿no? No estamos hablando de actitudes, de cosas que hago, sino de las que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el no hacer me va a llevar al vacío fértil. Entonces, conscientemente, ¿qué es lo que voy a dejar de hacer? No significa quedarse, ¿no es cierto? Así, no, significa, eh, no me voy a quedar en un punto estático esperando que las cosas pasen. Acordate que fluir no es eso. Es dejar de hacer todo lo improductivo para empezar a hacer lo que produzca el resultado que yo estoy queriendo tener. Muy bien, la unidad en el cambio de línea de tiempo. Esto es una de las cosas, esta es una de las partes
más complejas, no sé si más difícil. Para mí la más difícil es la del potencial puro, la de ir al vacío, porque no estamos acostumbrados los seres humanos a ir a ese vacío, aunque sea fértil, nos cuesta mucho. Pero bueno, reconocer la unidad significa disolver la dualidad, porque la dualidad es lo que nos mantiene anclados en las viejas estructuras. Las viejas estructuras son de la línea de tiempo que quiero cambiar. Entonces, acá se relaciona un poquito, ¿no? Todo, acá es como que va tomando forma el mentalismo, el potencial puro y la unidad. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar en la coherencia, donde ser, sentir, decir y hacer están alineados por completo. No hay lugar a duda, no hay incoherencia. Entonces, la unidad implica reconocerme desde mi interior y hacia el afuera, sin separación. Cuando yo reconozco que lo que yo soy es lo que impacta en la realidad que yo quiero tener, es lo que impacta en aquello que quiero concretar, entonces empiezo a transformar esa manera que yo estoy teniendo de ver y entender el mundo, pero desde mi interior, desde un sentir genuino que va a empezar a conectarse con mi verdad. Y bueno, finalmente, recordá que tu diálogo interno es el guión de la realidad que te rodea. ¿Qué te estás contando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es el cuento que te contás? Todo eso va a impactar sobre lo que quieras concretar. Para dejar de ser proyectista, vas a tener que chequear tu diálogo interno. ¿Qué te estás contando? ¿Qué historias te contás? ¿Qué historias te contaron y decidiste y elegiste que son ciertas? Elegiste determinadas, a ver, historias, bueno, determinadas iba a decir parábolas, pero no. Elegiste que ciertas historias van a estar en tu estructura de configuración de la realidad. Las historias que te contaron, que pueden provenir desde ancestros, desde la cultura en la que estás, desde la sociedad que te está enmarcando. Entonces, abstraerte de todo eso es vital, porque a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo miedos y percepciones que no son nuestras, que vienen impuestas. Y en relación a eso, nos contamos un cuento a nosotros mismos, pero el cuento que te contás depende de vos cambiarlo. Vos elegís qué cuento querés contarte. Bueno, para eso obviamente te voy a estar acompañando en mentorías personalizadas porque es muy difícil verlo desde uno mismo, ¿no? Verse uno mismo es complicado. Entonces, porque no podemos salir de lo subjetivo. Y acá es donde les repito una y otra vez, escriban el proyecto, porque cuando escribimos, nos vamos encontrando con ciertas cuestiones que no sabemos que tenemos incorporadas, pero cuando las escribimos salen a la luz. Entonces, escriban el proyecto. Es el primer paso para concretar. Y una vez que el proyecto está ahí, reflejadito en el papel, a veces nos damos cuenta que no es lo que queremos. Lo vemos escrito, me pasó con distintos consultantes, clientes, que cuando empiezan a elaborar el proyecto, se dicen, ay, pero esto no soy yo, esto no tiene que ver conmigo, no, yo no me veo haciendo esto, pero primero lo escribieron. Entonces, a escribir, porque además es un ejercicio liberador y es terapéutico. Escribí tu proyecto, léelo, ponele un título después que lo escribiste y ahí te vas a dar cuenta cuánto te identificas o no con aquello que estás queriendo realizar y por ende concretar. El mentalismo no es magia. Cada pensamiento crea
una forma que condiciona tu percepción. Y lo que percibís es lo que manifestás. Esto es una regla prácticamente inquebrantable. La manera en que yo me estoy conectando con el mundo que a mí me está rodeando hace que ese mundo se potencie o se disuelva. Esto es fundamental. Potencial puro no es lo que podrías lograr, es lo que ya sos cuando no te limitas con narrativas viejas. No hay juicio, solo posibilidad. Entonces, a desprenderse de todas las creencias impuestas y de todos los cuentos que te contaste hasta ahora. ¿Mm? Es difícil, lo sé, pero es tu principal desafío para poder evolucionar. No te olvides que este es un programa de evolución personal. Decidí llamarlo evolución y no transformación personal, porque considero que damos saltos evolutivos y en cada salto evolutivo la transformación es muy profunda. Entonces, a veces nos transformamos pero no evolucionamos. La evolución es superior a la transformación. Por eso lo llamo programa de evolución personal. Bueno, y la unidad es recordar que lo interno y lo externo no están separados. Yo soy el afuera y el afuera es mi yo. Nos reflejamos. Y acá es donde yo conecto mucho con la frase que dije hace un rato de Neville Goddard, ¿no? El ti en mí y el mí en ti. ¿Qué hay de ti en mí que me lleva a interpretarte así? ¿Qué hay de mí en ti que te lleva a interpretarme así? Eso es no solamente para nuestros vínculos y relaciones con otras personas, sino también con nuestra manera de entender las situaciones. Y eso también lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los talleres. Bueno, y no te olvides nunca que tus resultados vienen de la calidad vibratoria de tu mente, tu palabra y tu intención. Eso tiene que estar unido en unidad, pensamiento, energía, palabra, intención. Cuando todo eso está en unidad, entonces hay coherencia. Y cuando hay coherencia, el sentido del propósito es muy, muy claro y no hay forma de no tener voluntad y no hay forma de que el estado anímico decaiga. Entonces, ¿cuáles son tus palabras poderosas? Hacete una lista de palabras poderosas, palabras que te incentivan, palabras que te motivan, que te llevan a la acción. Y canciones también, ¿por qué no? Yo amo la música. Cuando yo estoy así medio bajoneada, me pongo alguna música que me haga bailar, que me ayude a conectar con, con alegría, con las ganas de hacer. A mí me ayuda mucho la música y bailo y canto. Cuando estoy sola, quizás me escuchan los vecinos, pero bueno, busca cosas que te hagan elevar tu energía. Eso es fundamental. Bueno, y finalmente, fluir para concretar no es empujar, es sintonizar tu energía con tu acción. Fluir para concretar no es empujar, es sintonizar con tu energía para lograr una acción clara. ¿Mm? Podríamos decir, podríamos decirlo de esa manera. Si la energía está baja, la dirección no es clara tampoco. Entonces, de ahora en adelante, recordá que fluir no es estar en un estado estático. Fluir es dejarse llevar por la propia naturaleza, elevar la energía, estar en una energía positiva, elevada, y desde ahí crear una dirección con una acción clara.
Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Mi nombre es Perla Magliano, soy licenciada en comunicación y mentora de proyectos. Me encanta acompañarte en esta etapa para que dejes de ser proyectista y empieces a ser concretante. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego.